Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Andrés Kim, y junto a él 103 mártires de los que empezaron el cristianismo, el catolicismo en Corea. Mártires de Corea, mártires de Japón, mártires de América, de Canadá, de Estados Unidos, mártires de España, antiguos y más modernos mártires. ¿Por qué? ¿Por qué alguien ha aceptado no solamente morir, sino sufrir tortura por nuestro Señor Jesucristo? La respuesta puede resultar evidente porque hay una primera respuesta que sí lo es, por amor a Jesús, por amor a Cristo. Pero hay algo más. No se trata solo de amar a Jesús, sino también del convencimiento de que solo Cristo es nuestro Salvador. Personal, mi Salvador, y plural, nuestro Salvador. Fue Cristo el que dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y fue Cristo el que, como hemos visto en el Evangelio de hoy, evangelizaba, predicaba, enseñaba, porque su mensaje era tan esencial como había sido su encarnación y como sería después su muerte y su resurrección. Nuestro Señor no es uno más, ni siquiera es el hombre más grande, o el profeta más grande, o el santo más grande. Nuestro Señor es Dios, y un católico no puede aceptar ni creer otra cosa más que esta: Cristo es Dios y hombre verdadero. Cristo es Dios, Cristo es el Salvador, Cristo es el único Salvador, Cristo es el único camino que nos lleva al Padre, que nos lleva a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cristo tiene la plenitud de la verdad, porque Él es la verdad. Y los hombres que no son católicos se salvan, si se salvan por los méritos de Cristo y no por la pertenencia a la otra religión en la que están, exceptúo de aquí a los ortodoxos, porque ellos, aunque no comparten la plenitud de la revelación, pero ellos tienen lo suficiente. Su iglesia es una iglesia auténtica, lo mismo que la Iglesia Católica, pero en la Iglesia Católica está la plenitud de la revelación, por ejemplo, la doctrina de que el Papa es el vicario de Cristo. Pero en las otras religiones no hay esos elementos de salvación. Eso no significa que no haya que respetarles, no significa que sus religiones no tengan elementos positivos, no tengan cosas buenas. Claro que las tienen.
Y algunas de esas cosas las tienen en común con nosotros. Por ejemplo, aquellas religiones que creen en un único Dios. Pero si se salvan los miembros, las personas de esas religiones, si se salvan, que eso lo sabe Dios, si se salvan, no se salvan por la pertenencia a esa religión. Se salvan por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, único Salvador y único camino que nos lleva al Padre. Las otras religiones no son un camino hacia Dios, porque no puede haber 50 caminos. Hay un único camino, y no es que lo diga yo, que quién soy, es que lo dice el propio Cristo. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Esta es la enseñanza de la Iglesia. Esta es la doctrina de la Iglesia, basada en la palabra de Dios y en la tradición. Y nadie en esta tierra, nadie puede modificar esta doctrina. Por esto murieron los mártires, por esto murieron y dieron la vida con tanto esfuerzo los misioneros. ¿Qué sentido tiene ir a llevar el Evangelio a Corea, como estamos recordando los mártires de hoy, a todos los rincones del mundo, si habiendo allí ya otras religiones, aquellos fueran caminos para llegar a Dios? ¿Qué sentido tiene? Déjales con su religión. Si esa religión les ayuda a salvarse, les ayuda a llegar a Dios, si esa religión es igual que el cristianismo o que el catolicismo, ¿para qué va a molestarse el misionero, que muchas veces tiene que sufrir enormemente, aunque no sea más que para aprender un idioma que no tiene nada que ver con el suyo y asumir una cultura con todo lo que eso significa? La misión es absurda, es innecesaria. Déjales con sus religiones, las que sean, no solo las que hay ahora, las que había desde el principio. Si adorar a los dioses paganos era lo mismo que adorar al Dios uno y trino revelado por Jesucristo, ¿para qué manda el Señor a evangelizar? ¿Para qué evangelizaba Él? Si adorar a los dioses que ofrecían sacrificios humanos, que reclamaban sacrificios humanos, es igual que adorar al Dios revelado por Jesucristo, donde es el propio Dios el que se ofrece en sacrificio para salvar al pueblo. Si todo es igual, ¿para qué los apóstoles fueron a evangelizar? ¿Para qué murió San Pedro o San Pablo o el terrible martirio de San Bartolomé, que fue desollado vivo? ¿Para qué murieron? ¿Y para qué los misioneros españoles fueron a América? Haberlos dejado allí, tenían sus religiones, sus cultos. Si la religión de uno es igual que la del otro, si todas las religiones son caminos hacia Dios, y si el hecho de que existan diversas religiones es una cosa buena, querida por Dios, y por lo tanto las religiones implica que no necesita nadie cambiarse de religión, ni convertirse, ni hacerse católico, porque estando en lo que están, van a encontrarse con Dios y van a tener su camino de salvación. ¿Para qué la misión? ¿Para qué vino Jesucristo? Bueno, podía haber venido, haber muerto, nadie se habría enterado. Ya está, muy bien, pero no hubiera dicho id y evangelizad, id y bautizad. ¿O es que ya hay que suprimir del Evangelio todo lo que no está de moda? Hay que suprimir del Evangelio la frase: el que crea y se bautice se salvará, y el que no se condenará. Habrá que entender esa frase, muy bien, pero no hasta el punto de suprimirla. El que crea y se bautice se salvará, y el que no será condenado. El ímpetu misionero que llevó a los apóstoles a salir de Israel, a dar su vida, el ímpetu misionero de un San Pablo, se acabó, simplemente se acabó. Aquellos fueron unos ridículos
estropearon su vida para nada, perdieron su vida porque eran bobos y eran tontos, porque mira que pretender quitar a los hombres de la religión de Venus, que por ejemplo tenía prostíbulos en sus templos, o querer quitar a los hombres de la religión que había en México, donde se ofrecían sacrificios humanos, miles además, o querer quitar a los hombres de la religión de Fenicia, donde Astartuk o Baal requerían también sacrificios de niños. Déjalos. Si también matando a un niño en honor del Dios, tú te vas a santificar y vas a ir al cielo, pues déjalos matando niños. ¿Cómo se puede decir esto? ¿Cómo se puede humillar, ofender a tantos que han dado la vida por Jesucristo? ¿Cómo se puede olvidar las enseñanzas del Señor? Hoy, recordando a los mártires, tenemos que decir: Cristo es Dios, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es el único Salvador de la humanidad, y no hay más que un camino que conduce a Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. Esta es la enseñanza de la Iglesia, y por esto han dado la vida los mártires. No lo olvidemos. Que así sea.